¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Hernán Castañeda y yo soy un escritor rural. Hoy es sábado 17 de enero de 2026. Seguimos por acá en Jujuy, Argentina. Es una mañana nublada, no llueve, gracias a Dios, porque la noche fue una noche de aguaceros continuos. Fue un gran y larguísimo e interminable aguacero la noche. Yo rezaba para que el internet no se fuera, porque acá cuando llueve mucho, el internet, la luz, todo se corta y es imposible grabar. Así que, gracias a Dios, estamos acá con conexión para poder hablar de este libro que es el invitado del día de hoy, si cabe la palabra. Hoy quiero hablarles de este pequeño libro, este gran pequeño libro, Limapaj Runasimi, de Pablo Landeo Muñoz, que es, como ustedes saben quizá, ganador del Premio Nacional de Literatura en el año 2018. Pablo Landeo Muñoz, un autor que debemos conocer. El libro fue publicado por la editorial Pacarina en creo que es 2021, sí. Dentro de este esfuerzo grandísimo e importantísimo de Pacarina por sacar literatura en quechua. Porque sí, este libro, Limapaj Runasimi, está enteramente escrito en quechua. El título también está evidentemente en quechua y significa quechua para Lima, ¿no? Es una frase que encierra en pocas palabras, diría yo, de forma muy sintética, el proyecto literario y lingüístico y cultural de su autor, que consiste en escribir libros en quechua para una comunidad de lectores enteramente en esa lengua. Lima es, por supuesto, una ciudad enorme con hoy en día más de 11 millones de habitantes y además, este es un dato quizá poco conocido por algunos, además es la ciudad quechohablante más grande de los Andes y por ende del planeta. Hay más o menos, se estima, unos 700,000 quechohablantes en la ciudad. Me estoy refiriendo a personas que aprendieron el quechua en algún momento de su niñez. Tiene todo el sentido del mundo entonces ofrecerle a Lima un libro como Limapaj Runasimi. La serie dentro de la cual Pacarina saca este libro, Limapaj Runasimi, se llama Biblioteca a la Cita, un nombre también idóneo. A la Cita, como sabemos, es el nombre de una feria tradicional andina, muy conocida, muy famosa en el sur del Perú y en Bolivia, donde la gente va a comprar miniaturas o pequeños objetos minúsculos que representan deseos que ellos tienen en su vida cotidiana. El personaje central de la cita es, por supuesto, el equeco, este personaje rodeado de pequeños objetos añorados por las personas. También este libro es como una alacita, es una miniatura y está llena de grandes y pequeños deseos. El mayor de estos deseos, me parece a mí, es tal vez la posibilidad de escribir y leer pura y directamente en quechua, ¿no? Sin necesidad de pasar por el filtro del español, ni por las traducciones al español, ni por las ediciones bilingües. Escribir únicamente y exclusivamente en quechua y ser leído en quechua. Pablo Landeo, si no lo saben, es un militante de esta literatura quechua monolingüe, y este libro, Limapaj Runasimi, es un claro testimonio de esa militancia. Pero antes de meternos a hablar del libro en sí y de los textos que lo componen, quisiera contarles una historia personal, ¿no? Para que entiendan de dónde vengo y cuál es mi relación con este libro. Es mi historia con el quechua, con la lengua quechua, y también con el propio Pablo Landeo Muñoz. A inicios del año 2020, hace ya 6 años, porque estamos en el 2026, entonces a principios del 2020, cuando empezaron las restricciones y limitaciones que ya conocemos y recordamos por la pandemia, yo me vi encerrado en mi casa en Middlebury, Vermont, sin posibilidad de salir y con una necesidad muy grande, para mí inexplicable en ese momento, un deseo muy profundo, pero realmente inaplazable, de conectarme de alguna manera con el Perú, ese lejano Perú al cual no podía viajar, al cual no podía ir, donde estaban mis padres, mis amigos, mis recuerdos. Yo quería ir al Perú de alguna manera, sabiendo muy bien que físicamente era imposible hacerlo. Como no podía viajar entonces, decidí, en un arranque de los míos, en un arranque quizá impulsivo, pero después perseverante, decidí aprender quechua. El quechua había sido para mí siempre una deuda pendiente. Yo no lo aprendí en la infancia, no tenía familiares quechohablantes cerca de mí,
Era algo lejano, algo desconocido, pero siempre quise aprenderlo desde hace muchos años para poder aprender, para poder entender, mejor dicho, la literatura de Arguedas, ¿no? Mi deseo, mi objetivo, mi proyecto era entender mejor Arguedas y pensaba con razón que si no aprendía algo de quechua, entonces esa comprensión no sería lo suficiente, no sería aquella que yo deseaba para mí. Entonces la pandemia fue mi oportunidad y empecé a tomar clases de quechua online. Aclaro que se trataba de clases de quechua sureño boliviano, ¿sí? Esas fueron las clases que pude conseguir. Esa fue la variante del quechua que pude aprender o empezar a aprender. Como sabemos, el quechua es un mundo muy complejo. Algunos lo consideran incluso una familia de lenguas. No son dialectos, no son variantes regionales, sino el quechua ayacuchano, el quechua cusqueño, el quichua santiagueño, el quichua ecuatoriano serían entonces lenguas dentro de una familia enorme de lenguas, ¿no? Entonces tomé estas clases online de quechua durante un buen tiempo y creo yo que llegué a instalarme más o menos cómodamente en lo que vendría a ser un nivel intermedio. Vamos a decirlo así en términos bastante vagos, a grosso modo un nivel intermedio que me permitía escribir textos simples y defenderme con la lectura de textos un poco menos simples, ¿no? Hablarlo me costaba, pero podía hablarlo un poco más. Hoy en día he dejado de practicarlo, así que esa habilidad se me perdió, es la primera que se pierde. Como ustedes saben, cuando uno aprende una lengua, la producción oral es lo más lento que se adquiere y lo más rápido en perderse. Así que nada, eso por ahora es un proyecto de recuperación para mí, la posibilidad de hablar el quechua. Eso en lo que refiere a mi historia con el quechua. Con respecto al landeo, en el año 2023, o sea, 3 años después de haber empezado a estudiar quechua, hice un largo viaje terrestre, en bus, en colectivo, en taxi, en lo que fuera, que tuviera 4 ruedas, un largo viaje terrestre por el norte de Argentina, por todo Bolivia, Perú y llegando hasta Ecuador. Mi idea, un poco ingenua, o tal vez literaria, o tal vez quijotesca, era reconstruir el Tahuantinsuyo moderno a través de este viaje, ¿no? Y en esa andanza llegué hasta Andahuaylas, que es la ciudad donde vive y trabaja en su universidad Pablo Landeo Muñoz, y me encontré con Pablo Landeo Muñoz. Tuve la oportunidad de conocerlo y de compartir con él. Un día él nos llevó a conocer Andahuaylas, hicimos unas caminatas muy lindas por la ciudad, aunque era un momento de tensión política. Recuerdan ustedes, 2023 era el momento de las protestas y de las salidas a la calle contra, mejor dicho, el régimen de la presidenta de ese momento. Así que era un momento tenso, un momento difícil, pero aún así nos dimos maña para conocer Andahuaylas junto a Pablo Landeo. Pablo nos regaló un ejemplar de Limapaj Runasimi, que creo que es el mismo, ¿no? Y aquí en la foto se nos ve, para que vean que no estoy mintiendo, para que vean que es cierto que conocí a Pablo Landeo, se nos ve aquí a mí, a Pablo, y también aparece Josefina, con quien hice este viaje. Josefina fue, por cierto, mi profe de quechua, ella me enseñó todo lo que sé del quechua y hoy es mi pareja también. Pero esa es otra historia que dejaré para otro momento. Así que hoy me enfrento a Limapaj Runasimi con armas pobres, quizá insuficientes, con mi recuerdo más o menos vago o preciso, no sé, del quechua que aprendí hace 6 años. Y también me enfrento al texto de Pablo Landeo con la ayuda de Josefina, que ha sido necesaria para poder entender bien el texto. He estado consultando diccionarios, he estado consultando gramáticas y he estado preguntándole un montón, fregando a Josefina para que me aclare cosas que eran difíciles de aclarar. Porque como les acabo de decir, yo aprendí el quechua sureño, boliviano, y el libro de Pablo está escrito en una variante más bien chanca, más vinculado con el quechua de Huancavelica, de donde es el propio Landeo, el propio autor. Entonces, con el apoyo de Josefina, con el apoyo de los libros, con el apoyo de las gramáticas y diccionarios, he podido acceder, sí, a este librito, he podido leerlo, y podría decir, después de haberlo hecho, que se trata de un texto narrativo, sí, evidentemente hay historias acá, hay sobre todo diálogos, pero yo creo que predominantemente se trata de un texto poético. Y de hecho, Pablo Landeo es también un poeta, o quizá es esencialmente un poeta. Yo definiría a Limapaj Runasimi como un libro de poemas en prosa, escritos en quechua chanca, ayacuchano, como les decía, un quechua de un altísimo nivel literario y de una confección formal increíblemente sofisticada, ¿no? Estamos hablando de 40 brevísimos poemas en prosa en los que hallamos sobre todo diálogos, conversaciones,
charlas entre personajes, conversaciones entre un niño llamado Limacha y sus padres y abuelos, todos habitantes de Lima. Estos personajes integran familias migrantes de origen andino que vienen de algún lugar no aclarado en el texto o sugerido apenas por detalles, por toponimias de los Andes, y se han establecido entonces desde hace un tiempo en las zonas periféricas de la capital del Perú, en los cerros y en los arenales y en los desiertos que rodean a la ciudad, donde se han afincado para iniciar una nueva vida juntos. Los diálogos que aparecen en estos poemas en prosa delatan la extrañeza y la dificultad de este entorno circundante más o menos nuevo. Los niños han nacido o han crecido aquí, pero los adultos vienen de otro lugar. Hay diferentes niveles de experiencia y de familiaridad con este espacio. Hay entonces extrañeza y dificultad, dureza, pero también hay nostalgia y hay amor por los Andes perdidos, por el bien perdido. Otro tema clave en estos diálogos poéticos es el proyecto de perseverar en el futuro sin perderse, es decir, sin dejar atrás, sin verse despojado de la memoria, la identidad, la lengua, los recuerdos. Como consecuencia de ello, los textos están llenos de dulzura, de esperanza, sin duda, pero también de melancolía y de dolor. Con todo lo que estoy diciendo, me doy cuenta, estoy diciendo bastante poco, es difícil expresar lo que estos textos ofrecen, es complejo traducir del quechua al español, ¿no? Y para no caer en las vaguedades y en lo genérico, y para poder transmitir el sentimiento específico y la belleza particular de estos textos, voy a intentar hablar de ellos más cercanamente. Y voy a hacer algo que quizá al propio Landeo no le gustará. Como sabemos, Landeo es un militante de la literatura quechua en quechua y punto. Lo que no le gustará a Landeo es que voy a intentar traducir estos textos para una audiencia que no sabe quechua o que sabe poco quechua. Mi plan es traducir, explicar un texto nada más, nos va a llevar un tiempito hacerlo, tratando de trasladar entonces para el lector hispanohablante los secretos que se esconden en estos poemas brevísimos y magníficos, poemas cargados de resonancias a pesar de su simplicidad aparente. Como les dije, Landeo utiliza un quechua de altísimo calibre, a veces complejo de entender también, no hay que descifrar, es polisémico, es poesía, evidentemente no es sencillo. Un quechua de altísimo nivel donde el diálogo cotidiano entre el niño y los adultos se carga de múltiples connotaciones. Y en este punto me voy a apoyar mucho más en la lectura porque es importante que sea preciso, especialmente con los morfemas que aparecen en este texto en quechua. El texto del cual voy a hablar se titula Yupiquita Quepechacuy. Está en la página 10 de Limapa Ronasimi. Podríamos traducir este título, Yupiquita Quepechacuy, como prepara tu camino, alista tu camino, construye, labra tu sendero. Más o menos algo así, ¿no? Pero evidentemente esta traducción es una simplificación. A ver, acá en esta frase Yupiquita Quepechacuy tenemos dos términos centrales. Primero, yupi. Yupi es un sustantivo que significa huella o camino o rastro, ¿sí? Y el segundo término es quepechay, ¿no? Es un verbo, quepechay, que significa preparar o alistar una carga o bulto o cargamento que se ha de llevar sobre todo a las espaldas, quepechay. Está el sufijo cha en quepechay que transforma el sustantivo en verbo. Quepi es el sustantivo original, que es carga, bulto, cargamento, deviene quepechay, es decir, crear o listar o preparar esa carga o bulto o cargamento, ¿no? Convertirlo o darle forma de carga a algo, material o inmaterial. Yupiquita, por su parte, es yupi más dos sufijos. Yupiquita. Iki, el posesivo en segunda persona, es decir, tu huella o tu camino o tu rastro. Y el sufijo ta, que es el indicador de objeto directo. Convierte el término en un objeto directo de un verbo transitivo. Es decir, que la huella o el camino o el rastro o tu huella, tu camino, tu rastro, es el objeto del verbo transitivo quepechay, ¿no? Se entiende más o menos lo que quiero decir. Entonces, también hay que agregar que en quepechacuy, ku, quepechacuy, ku, es un sufijo intensificador que fortalece o hace más consciente y más plena la intencionalidad de la acción. Sí, convierte la acción en una acción deliberada, no accidental.
Y la I final, la Y final de cuy es un imperativo. Haz lo siguiente, es un mandato. En suma, entonces, yupiquita quepechacuy es una frase bastante difícil de traducir que significaría algo así como prepara o alista bien, de modo plenamente consciente y sabedor, tu huella o tu camino o tu rastro o tu sendero. El significado poético de esta frase sería algo así como construye tu sendero, el sendero que cargarás a la espalda como una responsabilidad. El camino es tu carga. El camino que tú mismo fabricarás con tus manos y con tu inteligencia es tu carga, es tu propiedad, es tu patrimonio, lo posees. Cada quien debe elaborar un sendero personal, intransferible, para caminar y para regresar también. Vayamos directamente al texto entonces. Primero lo voy a leer en quechua, luego voy a traducir línea por línea al español y al final trataré de interpretar un poco su significado. Por razones de espacio y de tiempo me será imposible explicar cada sufijo de cada palabra porque son muchas y están todas repletas de sentido como ya han visto, pero voy a hacer hincapié en los detalles que me parezcan más significativos y más memorables. Por supuesto, repito, yo no soy ningún experto en el quechua, es probable que cometa muchos errores. Además, como ya les dije, yo sé más quechua sureño, hay bastantes cambios léxicos, cambios de todo tipo entre el quechua sureño y el quechua chanca. Así que si tú sabes quechua, dime qué opinas de mi traducción, dónde me equivoqué, qué cambiarías, qué traducirías diferente. Y por supuesto, para empezar, antes que nada, debí decirlo antes, pido perdón por mi pésima pronunciación en quechua. Vamos a empezar con la lectura de Yupiquita Quepechacuy. Entonces está en la página 10, lo pueden ver. Es un texto hiper corto. Dice: Taitai, yahtaikipipas tutapunchau puyus hayachu. Eso es lo que dice el niño, es una pregunta. Manam, responde el padre. Manam, yahtaipija imapas lukmapa yipillanmi. Yahtaipija imapas lukmapa yipillanmi. Y el niño le responde: Añayau, hakuchij, ripukusun. Hakuchij ripukusun. Y finalmente el papá dice: Ripusun puni, kai yahtapi yupinchikta jepechacuy. Ripusun puni, kai yahtapi yupinchikta jepechacuy. Bueno, ya está el texto completo. Vayamos ahora a línea por línea, traduciendo poco a poco. La primera línea es el primer parlamento del diálogo, donde el niño le hace una pregunta a su papá. Dice: Taitai, yahtaikipipas, tutapunchau, puyus hayachu, ¿no? El chu final es la indicación de la pregunta, como saben. Padre mío, pregunta el niño, mi papá, ¿no? Papito mío, ¿no? Más bien papá mío, no hay un diminutivo. Papá mío, en tu pueblo también está siempre nublado nomás, o simplemente nublado, día y noche, todo el tiempo nublado. Esa es la pregunta, ¿no? Allá está siempre nublado, como aquí en Lima. Veamos la palabra yahtaikipipas. Yahta es el núcleo, que significa, por supuesto, pueblo o ciudad. Una ciudad es una palabra conocida por mucha gente. Yahtaikipipas. Iki es otra vez el posesivo de segunda persona, tu pueblo, ¿no? Yahtaiki pi. Pi es el locativo, en tu pueblo. Y paz es también, en tu pueblo también. Yahtaikipipas, en tu pueblo también. Vemos acá en un solo término hipercondensado, en este término aglutinado, el quechua es una lengua aglutinante, ya lo saben. Vemos acá el contraste implícito entre un lugar sempiternamente nublado e encapotado, es decir, Lima en su invierno, y el contraste entre eso y un lugar otro que podría quizás ser diferente, ¿no? De ahí la pregunta del niño. La pregunta del niño cobra sentido por la posibilidad de algo diferente y mejor, ¿no? Un lugar donde quizá podría haber sol o luz, ¿no? La pregunta tiene una carga de esperanza de parte del niño, pero también de escepticismo, porque si consideramos el sufijo paz, también es como si el niño esperara, creo yo, que la respuesta fuera positiva, ¿no? Que el padre le dijera: sí, en todos los lugares del mundo está siempre nublado como Lima, no preguntes más, no sientas o no tengas esperanza porque todo es igualito nomás. El niño, recordemos, está preguntando desde lo que conoce. Lima y su cielo cubierto, su cielo gris, su cielo panza de burro. El niño, probablemente podemos asumir, no conoce el pueblo del padre, no conoce el lugar de origen, no conoce los Andes todavía o los ha olvidado. Y ante esta pregunta, llena de curiosidad, de miedo, ¿no? De duda, el padre responde: Manam, yahtaippija imapas lukmapa yipillanmi, ¿no? Algo así como:
No, ciertamente no. Le asegura que efectivamente la respuesta es negativa. De ninguna manera, es una respuesta enfática por el M final, manam. Definitivamente, en mi pueblo hay algo que resplandece como la lúcuma. O de la lúcuma a su resplandor no más hay. Algo así, es una frase muy hermosa y el núcleo acá es lúcuma, la fruta, ¿no? Lúcuma. ¿No? O quizá podríamos decir lo siguiente, podríamos traducir así: yo te aseguro que en mi pueblo, lo que sea, cualquier cosa, todo lo que existe, brilla, resplandece, reverbera, como lo hace la lúcuma que tú conoces. La fruta, es, efectivamente, que tiene, como sabemos, quienes la hemos probado, una pulpa entre amarilla, dorada y naranja, como los rayos del sol. Como sabemos, la lúcuma es una fruta de cultivo muy antiguo, ya usada por los pobladores prehispánicos, una fruta representativa de los valles andinos, crece a múltiples alturas, ¿no? Crece probablemente también en el pueblo del padre. Podemos asumir que el niño conoce la lúcuma, que ha llegado hasta sus manos un fruto de lúcuma, pero que no conoce el lugar de origen de esa planta o de ese fruto. Vemos también que acá la respuesta del padre es un intento hecho a través de una comparación simple, una comparación muy cotidiana, ¿no? A través de una fruta. Un intento a través de esta comparación simple, pero muy bien buscada y muy exacta y cargada de historia, cargada de simbolismo, ¿no? Por hacerle comprender al niño, que solamente conoce los cielos nublados de Lima, repito, que en su pueblo de origen, el pueblo del padre, es un pueblo andino, podemos imaginar, la situación es completamente distinta allá de lo que es aquí. Ese es un allá completamente diferente, inimaginable para el niño. Por eso hay que comparar para sugerir de qué estamos hablando. Porque allá hay algo llamado sol en las alturas, algo llamado luz, ¿no? Realidades que el niño no conoce, que el niño añora tal vez, porque al parecer, repito, no ha salido de Lima, quizá ha nacido a Lima o ha venido muy joven a la ciudad. Por supuesto, aquí hay una hipérbole, porque como sabemos, evidentemente en Lima sí hay luz, en Lima sí hay sol, en el verano resplandece el sol. Es una hipérbole que también transmite el estado de ánimo sombrío del personaje, de los personajes que están perdidos en este lugar ajeno, ¿no? En otras palabras, y para resumir, se da a entender que el niño desconoce el sol, desconoce que hay lugares soleados, y el padre, a través de una comparación simple, le da a entender que sí, sí los hay. ¿Y cuál es la reacción del niño? ¿Qué dice el niño ante esta nueva información, este conocimiento que lo emociona y lo sorprende? Dice: Añayau, Hakuchik, Ripukusun. ¡Qué sorpresa, qué increíble, qué belleza! ¡Wow! Vamos, vayámonos, marchémonos, retornemos, volvamos. Eso responde el niño, ¿no? Acá es muy interesante la diferencia de matiz entre las palabras Hakuchik y Ripukusun, que vienen de los infinitivos Ripui y Hakui, por supuesto. Ripui sobre todo agrega una connotación de abandonar el lugar presente y también de regresar a un lugar del pasado. Vayámonos de ese lugar, dejemos ese lugar y regresemos a otro lugar donde hemos estado previamente, ¿no? Hay una cierta premura por dejar atrás la Lima nublada, la Lima sin luz, para dirigirse cuanto antes al pueblo soleado del padre, que es también el pueblo del niño, ¿no? A través del padre, el niño reclama su pueblo, su lugar, su herencia, una pertenencia vicaria, una luz y un sol que también son suyos. Ripukusun, entonces, volvamos, como si el niño ya hubiera estado ahí. Quizá no físicamente, quizá no en persona, pero sí a través de la familia, del recuerdo, ¿no? Ripukusun además lleva el sufijo intensificador que ya conocemos, ku, lo que revela la intensidad, por supuesto, la conciencia y el deseo del niño por irse cuanto antes, lo más pronto posible, a ese sitio. Y finalmente la última respuesta del padre. El padre dice: Ripusun puni, kayahtapi yupinchikta kepechakui. ¿No? El padre responde: volvamos, ciertamente, realmente, volvamos, o quizá volvamos siempre. El sufijo puni puede significar ambas cosas, con certeza o siempre, todo el tiempo, ¿no? Y sigue así: en este pueblo o ciudad, es decir, aquí en Lima, prepara bien nuestro camino. Kayahtapi yupinchikta kepechakui es: en este pueblo, acá, prepara bien, con conciencia, nuestro camino. Interesante la variación con respecto al título. Esta es quizá la frase más difícil y más hermosa y más sabia, también diría yo, del texto. Lo que el padre le está enseñando al niño es, por un lado, que estamos aquí, nos encontramos en Lima, no estamos en otro lugar, no estamos todavía en ese espacio soleado, y estamos en Lima y tal vez no debemos dejar de estar en Lima. Este lugar nos contiene y no podemos negar que está o que estamos en él. Sin embargo, desde aquí, siendo conscientes de que estamos localizados en Lima,
¿no? Estando aquí, podemos ahora mismo labrar, ahora mismo o siempre, por el Puni, ahora mismo o siempre, podemos labrar, construir, preparar una huella, un rastro, un camino, un sendero, una vía para volver sin irse. Un sendero entonces que no es necesariamente físico, puede ser un camino mental, o puede referirse tal vez a la lengua misma, o a la escritura y lectura en quechua, a la participación dentro de la comunidad literaria quechohablante, como una manera de volver sin necesidad, repito, de irse de Lima. Es estar aquí, y estar allá al mismo tiempo en distintos planos que se ven conjugados, armonizados por la gramática compleja y densa de la propia lengua quechua. Esa lectura me toca y me conmueve en lo personal, como les decía, porque yo también regresé al Perú, yo también me reconecté con la cultura peruana, con mis raíces, a través del aprendizaje de quechua durante la pandemia, en tiempos en los cuales no se podía viajar a través del avión. No se podía tomar un avión para volver, pero se podía tomar un libro de gramática y aprender y regresar de esa forma personal. Bueno, ¿cómo interpretar en términos un poco más amplios este texto? Yo diría lo siguiente. Este es un poema en prosa cuyo tema es claramente la transmisión de la identidad andina de un padre a un hijo, pero también de un hijo a un padre. Hay un ciclo, una retroactividad, una retroalimentación acá, mejor dicho, una transmisión de doble vía, ¿no? Es un texto sobre el deseo de los hijos por conocer la vida oculta y pasada de los padres, que es también una forma de conocerse a sí mismos, ¿no? De conocer partes escondidas de sí mismos que solamente el padre les puede revelar, que solamente el padre, a través del aprendizaje y la transmisión cultural, les puede donar. Y es también un texto sobre la capacidad de los padres para enseñarles a los hijos cómo encontrar un equilibrio, un balance sano, arduo, pero posible, creo yo, entre la realidad y el deseo, entre el aquí y el allá, entre lo visible y lo invisible, entre la urgencia tan infantil y la paciencia más adulta. Hay una doble lección aquí, porque se trata, claro, de un padre que le transmite a su hijo una cultura ajena y lejana en primera instancia, o aparentemente ajena y lejana, pero también se trata de un maestro que le dice a su alumno, esa cultura en verdad no es tan ajena, no es tan lejana, esa realidad que añoras y que deseas, que te hace exclamar, ¿no? Y te hace sorprenderte, en verdad ya está aquí, está en ti, está en mí, está en nosotros, está en Lima. No hay que viajar para conseguirla. Solo hace falta mirar mejor, mirar con otros ojos, mirarse de otra manera en Lima. No es preciso trasladarse a otro lugar para poseer esa cultura. Es posible poseerla sin movernos de donde estamos. Por supuesto, cada uno de estos viajes interiores que el padre sugiere que el niño haga y que se hagan en general, y que hagamos nosotros, cada viaje interior es distinto, individual, específico. Cada quien desarrolla, edifica, construye con cuidado, con conciencia, su propia receta para peregrinar al centro de sí mismo. Por último, no olvidemos que el padre le dice al niño, prepara tú nuestro camino, ¿no? Repito en el quechua, yupinchicta, nchik, nuestro camino con nosotros inclusivo. Prepara tú nuestro camino, es decir, el niño construirá un camino para sí mismo, sí, pero también para el propio padre. Aquí se invierten los roles, es hermoso, se invierten los roles y el padre se transforma en hijo y el niño, el alumno se convierte en maestro. Las nuevas generaciones serán las responsables de trazar este camino. Hemos terminado ya con el primer texto, pero no quiero dejarlos sin darles una muestra pequeñita de otro texto. No voy a hacer el trabajo de traducción tan lento que acabo de hacer, pero voy a leer rápidamente y traducir rápidamente otro texto que se llama Huasi Tarpuy. La siembra o el cultivo de las casas, cultivar casas, como si fueran frutos, ¿no? Dice así Huasi Tarpuy. Ñaupa timpupija kai tukuy yahtapis y maimana mikuy jespej. Kunanja wasiyañam uñachkan. Waitarinantam suyachkani. Rurunkunatam suyachkani. Traduzco. En tiempos antiguos, en cada pueblo abundaba toda clase de comida. Se desbordaba por doquier el alimento. Hoy, aquí, solo crecen las casas. Estoy esperando que florezcan. Estoy esperando que rindan fruto. Las casas, ¿se entiende, no? Entonces, traduciendo, interpretando, aquí en Lima crecen, se multiplican las casas de los pobladores. No hay plantas, no hay árboles, pero yo espero las flores y los frutos de esas casas. Frutos humanos, flores humanas.
el crecimiento de nuestras familias y nuestras comunidades aquí en Lima. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. Eso fue mi comentario de Limapa Chronasimi de Pablo Landeo y nos veremos en un próximo programa, en otra oportunidad, para seguir hablando de literatura.